la amenaza internacional del régimen de Maduro y el enjambre de corrupción en Venezuela. La crisis venezolana es más que una tragedia humanitaria. Es una red de corrupción, violaciones a los derechos humanos y alianzas internacionales opacas que sostienen un régimen represivo. Nicolás Maduro ha mantenido el control del poder mediante tácticas que van desde la represión violenta hasta la manipulación de instituciones, todo mientras se beneficia de una vasta red de corrupción que lo ha mantenido en el trono, pese a la presión interna y externa. En el centro de esta intrincada red de corrupción y traición, surge la figura de Pedro Tellechea, un exministro del chavismo, arrestado bajo serias acusaciones de corrupción. Tellechea había sido considerado una pieza clave dentro del régimen, pero como muchos otros antes que él, cayó en desgracia, víctima de las constantes purgas internas que caracterizan el gobierno de Maduro. La paranoia dentro del chavismo es una fuerza constante. Maduro ha convertido las purgas en una herramienta de control, eliminando cualquier amenaza potencial, ya sea real o percibida, consolidando su poder a través del miedo y la traición. La corrupción en Venezuela es endémica. A través de los años, la corrupción se ha enraizado en todas las capas de la administración pública, permeando desde los niveles más altos hasta los más bajos del gobierno. En lugar de combatirla, el régimen la ha fomentado como un medio para asegurar la lealtad de sus miembros. Sin embargo, en el caso de Tellechea, el régimen necesitaba un chivo expiatorio para calmar la creciente presión pública e internacional. Su arresto es un recordatorio de que, en la Venezuela de Maduro, nadie está a salvo, sin importar cuán alto haya llegado en la jerarquía del poder. Aquellos que alguna vez fueron vistos como intocables, tarde o temprano se convierten en víctimas de la misma maquinaria de represión que ayudaron a construir. A lo largo de los años, Maduro ha utilizado las purgas como una forma de eliminar rivales internos y consolidar su poder. Estas purgas no son solo políticas, están profundamente entrelazadas con la corrupción. La corrupción ha sido una de las piedras angulares del chavismo, permitiendo a los miembros del régimen enriquecerse mientras mantienen su lealtad al líder. Pero cuando la lealtad entra en conflicto con la supervivencia política del propio Maduro, aquellos que antes disfrutaban de los frutos de la corrupción se encuentran rápidamente en la mira del gobierno. La detención de Pedro Tellechea no es un hecho aislado. Es parte de un patrón más amplio de traiciones y purgas que han definido la política venezolana en los últimos años. Figuras poderosas como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, quienes han sido pilares del chavismo, también han tenido que maniobrar cuidadosamente en este mar de traiciones para evitar ser los siguientes en caer. La traición es omnipresente en el círculo íntimo del poder, y la paranoia es una constante. A medida que el régimen se vuelve más inestable, la línea entre amigo y enemigo se vuelve cada vez más difusa. Además de la corrupción y las purgas, el régimen de Maduro enfrenta crecientes presiones internacionales. Las acusaciones de crímenes de lesa humanidad y las sanciones impuestas por varios países han puesto a Venezuela en el ojo del huracán en la arena internacional. A pesar de ello, Maduro ha logrado mantenerse a flote, en parte gracias a las alianzas estratégicas con potencias como Rusia, Irán y China, que le han proporcionado apoyo financiero, político y militar en momentos críticos. Estas alianzas, sin embargo, no son gratuitas. Rusia, Irán y China han obtenido acceso a los vastos recursos naturales de Venezuela, en particular su petróleo. Las concesiones petroleras otorgadas a estas potencias extranjeras son el precio que Maduro ha tenido que pagar para asegurarse su apoyo y contrarrestar las sanciones internacionales. Estas potencias no solo han ofrecido ayuda económica y militar, sino que también han ayudado a Maduro a eludir las sanciones impuestas por Occidente. Las relaciones con estos países permiten a Maduro mantener un flujo constante de ingresos a través de la venta de petróleo en mercados alternativos, a pesar de los intentos internacionales de aislar su régimen. El apoyo internacional a Maduro también ha permitido al régimen fortalecer su control interno. Con la ayuda de Rusia e Irán, Maduro ha modernizado su aparato militar y de inteligencia, lo que le ha permitido reprimir cualquier intento de oposición interna con mayor eficacia. A pesar de las sanciones y el creciente aislamiento diplomático, Maduro sigue siendo una figura poderosa, no solo en Venezuela, sino también en la región. Venezuela se ha convertido en un hervidero de actividad criminal y terrorismo internacional. Con el colapso de las instituciones del Estado y la incapacidad del gobierno para controlar efectivamente vastas áreas del país, grupos terroristas y organizaciones criminales han aprovechado el vacío de poder para expandir sus operaciones. El narcotráfico, el contrabando de armas y el tráfico de personas han prosperado bajo el régimen de Maduro, con el beneplácito de altos funcionarios del gobierno. Estas actividades no solo enriquecen a los involucrados, sino que también proporcionan una fuente adicional de ingresos para el régimen, que utiliza estos fondos para financiar sus operaciones y mantenerse en el poder. Además, la influencia de grupos terroristas internacionales en Venezuela ha crecido significativamente en los últimos años.
Organizaciones como Hezbollah han establecido una presencia en el país, utilizando a Venezuela como una base de operaciones para actividades ilícitas en la región. La relación del régimen de Maduro con estos grupos ha levantado serias preocupaciones en la comunidad internacional, que teme que Venezuela se esté convirtiendo en un santuario para el terrorismo internacional. En respuesta a estas crecientes amenazas, la comunidad internacional ha intensificado la presión sobre el régimen de Maduro. Las sanciones económicas han sido una herramienta clave para intentar debilitar al régimen y forzar un cambio de liderazgo en Venezuela. Sin embargo, a pesar del endurecimiento de las sanciones, Maduro ha logrado mantener el control, en parte gracias al apoyo de sus aliados internacionales y en parte debido a la debilidad de la oposición interna, que ha sido fragmentada y, en muchos casos, cooptada por el régimen. En este contexto, el futuro de Venezuela sigue siendo incierto. A pesar de los crecientes desafíos internos y externos, Maduro ha demostrado ser un sobreviviente político capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes y utilizar las divisiones internas de su régimen en su favor. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue sufriendo las consecuencias de un gobierno corrupto, represivo y autoritario que parece dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder, sin importar el costo humano y social. La caída de figuras como Pedro Tellechea es solo un recordatorio de que, en el régimen de Maduro, la lealtad es fugaz, la corrupción es omnipresente, y la traición es la norma. La Venezuela de hoy es un país donde el poder se mantiene mediante el miedo, la represión y la violencia, y donde aquellos que alguna vez estuvieron en la cúspide pueden caer en desgracia en cualquier momento. Las purgas continuarán, la corrupción seguirá siendo una herramienta de control, y el pueblo venezolano continuará enfrentando las terribles consecuencias de vivir bajo un régimen autoritario que ha destruido las instituciones, los sueños y el futuro de una nación.